Inicio a la transmisión de hoy. Como siempre, ustedes saben que me gusta entrar con la cuestión de la pandemia, darle seguimiento, ver si dónde tenemos que ajustar algunas tuercas, cómo nos comparamos con el resto del mundo. Vamos a ver la primera gráfica, si la tenemos por ahí lista. Agradecer, por supuesto, como siempre, a Ricardo Serrano, que está detrás de los controles. Y bueno, a lo largo de los últimos días aquí en México, afortunadamente tuvimos el 10º descenso, llevamos aproximadamente 10, si no es que ya 11 semanas con retrocesos constantes en el número de contagios, lo cual es una buena noticia. Habrá que ver, por supuesto, ahora que estamos de vacaciones con la Semana Santa, se abrieron las playas, circulaban imágenes, ¿no? En las principales playas de México un poco atestadas, pero pues habrá que ver después de eso. Pero miren, por lo pronto, esta gráfica, como paréntesis, este portal, Nuestro Mundo en Datos, Our World in Data, es de la Universidad de Oxford, ¿no? Es de lo más confiable. Por supuesto, le he detectado algunos errores, algunas cifras imprecisas, pero en general es muy buena fuente. Es actualizada constantemente. Algunos académicos de Oxford son los que la llevan. Y bueno, aquí podemos, en esta gráfica en particular, tenemos el número diario de casos confirmados de COVID-19 en algunas zonas selectas. Si ustedes se meten también al portal, pueden jugar con la selección de qué países, la selección incluso de gráfica, de mapa también. Y esta lo que muestra es pues el número de casos diarios en un promedio móvil de 7 días. ¿Por qué se hace eso? Simplemente para suavizar un poquito la curva, ¿no? Si nosotros la presentamos casos diarios, pues el fin de semana generalmente disminuyen porque los hospitales están cerrados, porque las pruebas quizás se analizan a partir del lunes, martes. Entonces eso hace que sea mejor suavizar un poquito la serie con un promedio de los 7 días, ¿no? Y aquí podemos ver algunas regiones selectas, el número de casos diarios, repito, y fíjense cómo habíamos comentado en las últimas semanas a Brasil. En los últimos días tuvo un pequeño descenso, pero sigue teniendo bastantes casos. Pero vean la India, ¿no? India está teniendo una pendiente pues muy pronunciada. Quiere decir que los contagios se están esparciendo muy rápido, ¿no? Las personas en contacto unas con otras están transmitiendo el virus de forma muy acelerada y por eso tenemos pues vean esa curva, ¿no? Muy pronunciada. Habrá que ver, pues, en las siguientes semanas. Francia, también en Europa, estaba, pues, liderando de mala forma los contagios. También teníamos un poco en Alemania. El presidente Macron anunció que, pues, un cese o una disminución en la movilidad para intentar, pues, disminuir el número de casos. Sabemos que conforme se aumenta el número de casos no es lo mismo que se acumulen a lo largo de todo el año de forma constante a que en una semana, un mes, haya picos muy pronunciados, porque entonces toda la gente, ya sabemos, llega de golpe al hospital y no hay camas, no hay ventiladores, el personal está muy ocupado. Un paréntesis, otro paréntesis, no tenemos que llegar al 100% de ocupación para que ya empiece a tener muchos retos el sistema como lo vimos en Brasil. ¿Por qué? Porque algunos hospitales tendrán, por ejemplo, cierto número de camas para niños, para mujeres, para hombres. Entonces, quizás se agotan las camas para hombres y empiezan a llegar muchos hombres, entonces ya no los pueden recibir porque tienen que reservar algunas para mujeres y niños. Ese tipo de cosas suceden en los hospitales y no se tiene que llegar al 100% de ocupación para ya enfrentar pues cierto colapso, ¿no? Digamos. Argentina, Chile, también en Sudamérica habíamos visto pues cómo la variante P1, que es una de las más contagiosas, de las más agresivas con el organismo, esa variante se ha ido dispersando por todo el continente sudamericano y ahí podemos ver cómo Chile, y Chile si lo controláramos por población, Chile ya rebasó a Brasil, ¿no? En esta gráfica no está controlado por población, pero si ustedes entran al portal la pueden obtener y ahí verían que Chile está teniendo más casos por cada, digamos, un millón de habitantes, ¿no? México va bien, pero me gustaría ver la siguiente gráfica que también importa mucho, que tiene que ver con el proceso de vacunación, ¿no? Ya hay más de 8.5 millones de dosis inoculadas al momento en México, lo cual pues ya también pone al país
entre los que han logrado mayores vacunaciones en el mundo. Sabemos que las potencias, Estados Unidos, China, no únicamente por una cuestión de población, la misma India, sino también porque pues pueden negociar paquetes más grandes, mejores precios unitarios con las farmacéuticas, pues les dan prioridad, ¿no? Ya hemos hablado también de esta carrera, pues bastante injusta, poco equitativa para los países chicos, para los países de ingreso medio, porque incluso con el COVAX, que es un mecanismo que se creó apoyado por las Naciones Unidas, por la filantropía, incluso con el COVAX, que se supone iba a ayudar a África, eh, pues los países, Europa, Estados Unidos, incluso Estados Unidos no se adhirió al COVAX o no dio los suficientes recursos, apoyo, pues llegan con la farmacéutica el COVAX y Europa, y pues Europa no va a decir, bueno, que se los den al COVAX y tú no me des por un rato vacunas. Por supuesto que no, pujan por tener vacunas para ellos primero, inflan el precio, el COVAX no puede competir porque son países de ingreso medio, entonces eso es lo que seguramente fue la dinámica que se estuvo viendo a nivel farmacéutica, una de las farmacéuticas, cómo llegaron a sus puertas, seguramente llegaron con mejores ofertas los países desarrollados, compitiendo con los países de ingreso bajo y medio. Pero vean aquí, México entonces 8.64, esta gráfica estaba hasta el día de ayer, ya hay un poquito más, quizá nos estemos acercando a los 9 millones, pero para que tengan una idea de qué tan poco equitativo es la distribución de vacunas en el mundo, México lleva más que todo el continente africano junto, ¿no? Y estamos hablando de que algunos países han hecho un buen esfuerzo, Marruecos, por ejemplo, y Sudáfrica han hecho un esfuerzo particular con las vacunas y aún así México lleva más que todo el continente africano, ¿no? Entonces, nos enfrentamos a que el ingreso de los países es un determinante importante, ¿no? Vemos ahí también que Canadá en 6 millones se ha estancado un poquitín, aunque sigue subiendo. Y bueno, en los siguientes días estaremos viendo pues inoculaciones incluso superiores a las 350, 400 mil que hemos visto en los últimos días, semanas en México, porque ya se empieza a llegar a las capitales, algunas capitales, por ejemplo aquí estoy yo transmitiendo ya como ya sabrán ustedes desde Hermosillo, y aquí en Hermosillo empieza el martes el proceso de vacunación y después sigue miércoles, jueves y viernes, dependiendo de los rangos de edad. Se termina con los que están en el rango de 60, 65. Ya sabemos que en esta etapa son adultos mayores, pero se espera pues que toda esta ciudad, que es una ciudad de 1 millón de habitantes, todos sus adultos mayores sean pues vacunados, inoculados en esos 4 días, ¿no? Cuando en Sonora, por ejemplo, se empezó en las zonas rurales, retiradas, que pues no tienen acceso a servicios médicos buenos, ¿no? También eso hay que considerar. Y además las zonas rurales concentran mucha población adulta, de adultos mayores, que pues no se fueron a las grandes ciudades, se quedaron en los pueblos y ahí también se les decidió atender, ¿no? Es al menos el caso de Sonora, habría que ver en otras entidades, ¿no? Entonces empieza o sigue avanzando, perdón, el proceso de vacunación y también durante los últimos 2, 3 días tuvimos la noticia de que el presidente Alberto Fernández había contraído COVID, ¿no? Y a raíz de eso, incluso, pues él publicó y en general recibió un buen apoyo, ¿no? Pero hubo algunos tuiteros en México, es el caso particular de León Krause, que recibieron mucha crítica porque pues él dice que no lo hizo en un afán de cuestionar a la vacuna, ¿no? Después sacó un tuit pidiendo disculpas, que no era su intención, pero también hay que cuestionar si este tipo de controversias no se dan porque a veces en un afán de ser hipercríticos con un gobierno con el que no se está de acuerdo, porque sabemos que Leon Krause es muy poco crítico, por ejemplo, de los gobiernos demócratas, en particular ahora del de Joe Biden, ha ido subiendo el número de detenidos en la frontera con respecto a Donald Trump. Ha habido otras cuestiones ahí y pues León parece muy poco crítico, ¿no? Sus críticas son muy selectivas y bueno, es hasta cierto punto, es normal que uno defienda lo que cree y critique lo que no. Lo que creo no se vale es, pues, uno, darse ciertos aires de pureza y objetividad, ¿no? Cuando no hay tal. Una cosa es crítica, otra cosa es objetividad, no siempre van de la mano.
Y la otra, bueno, en este caso delicado, pues sí tenemos eh, pues a un comentarista muy seguido, tanto en México como en los Estados Unidos, que sabemos ya, también pesa el antecedente, ¿no? Sabemos que ha sido crítico de los gobiernos rusos, de la injerencia posible en las democracias desarrolladas, en particular en Estados Unidos, en los procesos electorales. Y entonces ese contexto también pesa a la hora de que lance una crítica contra un presidente como Alberto Fernández contrayendo COVID, ¿no? Y entonces asocia la vacuna rusa con, con que el presidente haya, y bueno, la forma en que frasea el tuit, pues se da a entender de que no necesariamente que se esté burlando, pero pues como si fuera una cuestión de karma o algo así, ¿no? Esa sensación queda. Y bueno, a raíz de eso vamos a ver, quiero aprovechar para ver una tabla donde se muestra cuál es la eficacia de las vacunas, ¿no? Para que quede muy claro aquí. Ha habido muchos cuestionamientos, ¿no? En particular a la Sputnik, que es la rusa, y ha habido cuestionamientos también, en su momento a Sinovac, ¿no? A la vacuna Sinovac, que es la china, y a AstraZeneca, que casualmente pues es la vacuna que sabemos que no está lucrando, ¿no? No está ofreciendo, no está demandando un margen de ganancia, digamos, ¿no? Y además se asoció con, pues, con Oxford en el Reino Unido, la universidad, y también se asoció, pues, con otras farmacéuticas en India y a nivel nacional para producir las vacunas, ¿no? Entonces, por ahí hay una tabla, esta, que muestra las diferentes vacunas, al menos algunas de las más importantes, ¿no? Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Johnson Johnson, Novavax y Sputnik, ¿no? De ahí podemos ver que las vacunas, para empezar, hay que decir que tienen distinta plataforma, ¿no? ¿Qué es esto de la plataforma? Pues básicamente cómo, de dónde se desprende, ¿no? El material o el insumo que da vida al proceso de autodefensa que crea la vacuna, ¿no? Entonces, en algunos casos pueden ser tecnologías emergentes, donde se explora una modificación, pues algunas células, partículas, en otra buscarán otro tipo de reactivo. Y ahí en la tercera columna ustedes pueden ver que no todas requieren dos dosis. En el caso de Johnson Johnson es una dosis. Aquí no viene Cancino, pero Cancino también requiere únicamente de una dosis, ¿no? Incluso Cancino sabemos que es una de las vacunas que está inoculando aquí en México el gobierno mexicano y que además están produciendo aquí en México, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de cada una de estas vacunas que tenemos en la tabla, en la columna número 5 tenemos el número de personas que vacunaron en el estudio, ¿no? Había una controversia de que quizá las farmacéuticas que empezaron primero con los estudios, por cómo se diseñan los estudios, era más probable que su eficacia fuera más alta porque había menos probabilidad de contagios, ¿no? De contacto y este tipo de cuestiones también ayuda a la eficacia. Pero fíjense cómo independientemente de la eficacia, que para empezar Sputnik tiene una muy buena, ¿no? De 91%, esta es la eficacia, ojo, de contraer una enfermedad pues leve, ¿no? O sea, si en cada 10 casos, 9 en promedio con estas vacunas, 9 personas no van a tener una enfermedad leve, no van a superar esa enfermedad leve y el 10% en el caso de Sputnik 9% van a tener una enfermedad leve. Ahora, si ustedes ven la columna que está resaltada en amarillo, que dice protección de hospitalizaciones o muerte, pues vean qué efectivas son las vacunas, ¿no? Previenen el 100% de las defunciones. ¿Por qué? Pues porque crean un mecanismo de defensa para el organismo que lo blinda, ¿no? Lo protege para que cuando llegue el virus, pues lo pueda atacar de mejor forma. Y en algunos casos el virus llega, en muchísimos casos no nos enteramos porque fue muy efectiva la respuesta, fue muy eficaz. Y en cierto número, ese caso va a presentar ciertos síntomas, ¿no? O sea, no es que la vacuna se va a encargar de eliminarlo completamente, va a tardar un poco más, pero en ninguno de los casos se complica y llega a una defunción, ¿no? Ahora ustedes me dirán entonces por qué estamos viendo
bastantes casos a nivel mundial, por qué no han disminuido las curvas, los contagios. En algunos casos han disminuido mucho, ¿eh? En Israel, en países que venían presentando muchos problemas, han bajado rápido. Y la otra es que estamos hablando de que no van ni 350 millones de personas vacunadas en el mundo, ¿no? Van más de 500 millones de dosis administradas, pero personas vacunadas van aproximadamente 350 millones, ¿no? Estamos hablando todavía de un porcentaje muy bajo de la humanidad y además de que se desarrollaron nuevas variantes que puede hacer que incluso si tuviste hace un año COVID, puedas contagiarte con una variante más fuerte y presentar de nuevo ciertos síntomas, ¿no? Sin meternos a cómo cambian las probabilidades de tener un cuadro fuerte de funciones, pero pues existe esa probabilidad de contagio, ¿no? Entonces, nomás queríamos dejar muy en claro con este cuadro que las vacunas son muy buenas, ¿no? Que tienen un efecto bastante positivo, tienen una eficacia muy alta, ¿no? De tal forma que muchos de esos casos, pues simplemente rápidamente se va el virus, ¿no? Lo elimina el cuerpo rápido. En algunos casos se desarrollan síntomas, pero en ningún caso va a haber necesidad de hospitalización o muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, reaccionó bien el organismo a esa vacuna, ¿no? Entonces, es algo que hay que considerar, que hay que tomar en cuenta cuando se dé el debate sobre las vacunas, sobre que si el presidente de Argentina de todos modos contrajo cuando se vacunó, está en ese porcentaje de la eficacia, ¿no? Ahora, si el presidente de Argentina se fuera a un hospital o muriera desafortunadamente por un cuadro grave, bueno, ahí tendríamos que cuestionar cómo si nos están diciendo que tiene el 100% o el 0% de probabilidad de muerte u hospitalización, bueno, ahí sí podremos cuestionarlo, ¿no? Entonces, es importante que este tipo de comunicadores también deben de tener un poco más de responsabilidad, ¿no? Y saber cómo es que funciona una vacuna, lo que hace, lo que no hace, lo que logra y lo que no logra, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente, pues León Krause al menos rectificó, ¿no? Pidió disculpas.